Yo no le di bosquejo del mensaje, pero ella captó la esencia del mensaje. Yo diría, como dice el Señor, esto no es revelación humana, es revelación del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces ella escribió algo que lo buscó más bien, alguien lo había hecho, y como tenemos tanta facilidad de también recurrir a los recursos que nos da el Internet, pues aquí encontramos que hay un pensamiento que encierra, yo diría, el mensaje en su contenido total. Isaías acepta el llamado, no busca excusas. Recuerda que Isaías, cuando es llamado, dice: heme aquí. No hubo una historia de éxito delante, o sea, no tenía un trasfondo exitoso en el momento de decir: heme aquí. Él fue tal como estaba. Entonces habla de otro que fue llamado. Moisés, en cambio, ese sí comenzó a poner excusas. Soy tartamudo, yo no tengo un léxico rico, no puedo hablar a la gente, e incluso no me creerán cuando yo vaya al pueblo y le diga, porque van a decir: ¿quién te envió? El yo soy, dice el Señor. Entonces, Dios le dio gran éxito sobre Egipto, a pesar de sus debilidades. Ahora, ¿y tú? ¿Aceptas el llamado del Señor al servicio? Y es el gran reto que confrontamos en este tiempo. Y me propongo traer en este mensaje lo que es el reto que Dios tiene para esta iglesia en este tiempo. Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Dios eterno, gracias por tu palabra. Señor, es el llamado a Isaías. ¿Cuál será tu llamado, hombre, mujer, en este tiempo? Señor, presentamos tu palabra. Ha sido leída. Ahora pon, Señor, la esencia del mensaje en la boca de tu siervo. Señor, úngeme con tu gracia, tu poder, y permite que no sea mis pensamientos, mis palabras, sino que tú los tomes y que simplemente yo me convierta en el instrumento, el micrófono por el cual se emite, se transmite el sonido. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. En la situación por la que pasa el profeta Isaías al momento del llamado del Señor, es un momento crítico. El profeta Isaías estaba cruzando por una de sus más grandes pérdidas. El rey Usías ha muerto después de reinar sobre Israel por
52 años. O sea, fue un reinado extenso. 52 años de reinado. Un rey que había sido favorecido por Dios. Un rey que había llevado grandes reformas, prosperidades al pueblo al cual servía. Pero es un rey que cae en vicios. Y no hablo de los vicios que conocemos hoy, y no, más bien es en un desvío del propósito por el cual es llamado, y es que quiso ofrecer sacrificio en el altar de Dios. Él no era un sacerdote, él era un rey, y los juicios de Dios fueron inminentes. Murió leproso. La lepra era una maldición dentro de la cultura hebrea, y así murió aquel rey. Ahora, esta es la circunstancia, es el escenario en el cual el profeta recibe una visión de parte del Señor. Y es que muchas veces, en los momentos de tus grandes pérdidas, es la situación, es el tiempo donde Dios puede mostrarte tu más grande bendición. El rey ha muerto. El rey era primo hermano de Isaías. E Isaías tenía quizás los privilegios del palacio, podía entrar y salir a la casa real. Isaías podía también mofarse quizás como lo hacen aquellos que tienen la influencia, la familiaridad de aquellos que ocupan grandes posiciones dentro de la política. Isaías podía decir: el rey es mi primo. Yo tengo un primo rey. Yo tengo un primo que gobierna sobre una nación. Es como si en ese tiempo usted dijera: mi primo, el presidente Obama, ha firmado un decreto ejecutivo. Y usted habla de los privilegios que tiene aquel que tiene cierta familiaridad con alguien que gobierna una nación. Eso estaba pasando con el profeta Isaías. Era un primo de un rey, pero este rey ya no existe. Este rey ya ha pasado al mundo de los mortales. Y es que en el mundo espiritual, muchas veces las pérdidas que vienen a nuestras vidas nos enseñan grandes lecciones, y son a veces los caminos por los que hay que pasar para luego llegar a recibir la gran bendición. Y a lo largo de la historia de los hombres de la Biblia, encontramos que, por ejemplo, Moisés perdió un lugar como príncipe en la corte de Faraón, pero recibió el privilegio de dirigir al pueblo de Dios. Y esa es su mayor bendición. Es aquello por lo cual Dios ha creado al hombre para la alabanza de su gloria. Ningún privilegio político es más grande que el privilegio de servir a la casa del Señor. En una ocasión, el evangelista Charles Spurgeon dijo: si Dios te ha llamado para predicar, no te rebajes en convertirte en rey de Inglaterra, porque el más grande privilegio de todo mortal es servir a Dios. ¿Te sientes privilegiado de servir a Dios? Esa es tu mayor bendición. Tú quizás no lo entiendes, pero el servir a Dios es tu más grande bendición y es el más grande privilegio que tiene todo mortal. Daniel rechazó participar en los banquetes que se brindaban y los privilegios de la corte del rey Nabucodonosor, y prefirió no contaminarse con la comida, las fiestas, las orgías y todas las cosas que allí se celebraban, y en cambio él prefirió servir a Dios y se convirtió en uno de los grandes de esa nación, porque él rechazó y pudo ver la gloria de Dios cuando fue lanzado al horno de fuego junto con sus 3 compañeros.
Dios. Y ahí entonces recibió el privilegio que se obtiene cuando rechazamos los beneficios temporales, terrenales, por servir a Dios. Es tu más grande bendición. ¿Y qué podemos decir acerca de Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, y fue la humillación más grande, porque siendo hombre, muere en la muerte más humillante, la muerte de cruz, para glorificar a todo aquel que nos acercamos a Él por la fe. Porque abrió sus brazos y ahora puede decir: vengan a mí los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. La humillación de Cristo se constituyó en tu más grande exaltación, porque ahora la iglesia de Cristo, posicionalmente junta con Cristo, está sentada en lugares celestiales a la diestra del Padre en el reino de Dios. Y esa es tu mayor bendición. Y eso vino como fruto de que el Señor Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que apegarse. Ahora, yéndonos otra vez a la visión de Isaías. Isaías en el versículo 1, habla de algo que él vio. Él vio, y lo que está viendo lo puede testificar, y usted puede decir: Isaías vio algo grande, tremendo, algo que puede llenar de espanto a todo mortal. En el año que muere el rey Usías, está marcando como un periodo histórico. Yo, Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey ha muerto. Isaías pierde los privilegios reales. Isaías pierde quizás la influencia, pero esa gran pérdida se constituyó entonces en una bendición, porque en el año que el rey muere, ahora Isaías ve a Dios. Isaías estaba acostumbrado a ver al rey terrenal. Ahora, cuando muere el rey terrenal, él ve el rey celestial. Amén. Isaías estaba acostumbrado a ver las faldas. Esos reyes no usaban los pantalones que usamos hoy, tenían unos mantos. Entonces, ese manto, con su falda, cubría el asiento real. Usías tenía faldas, pero esas faldas cubrían solamente una silla. Ahora, el manto que Isaías ve después de la muerte del rey es un manto grande, unas faldas que llenan el templo, lo llena todo, porque así es nuestro Dios. Hay unas vestiduras espirituales que Dios le ha dado a todo aquel que se ha acercado a Él. Amén. Y es que Él te ha vestido también con una vestidura. Amén. Nos ha dado un vestido nuevo. Nos vistió con vestidura de salvación. Nos ha rodeado con un manto de justicia, y eso viene a través de lo que es la obra redentora de Cristo Jesús. Isaías puede ver la gloria de Dios. En los versículos 2 al 4 encontramos más detalles sobre aquello que Isaías ve. Por encima de él había serafines. Por encima del trono habían serafines. Eran unos mensajeros de Dios, y en el estudio bíblico de la semana anterior estábamos viendo lo que son los ángeles. Los ángeles son servidores, son mensajeros, y eso fue lo que Isaías pudo ver. Cada uno, eran unos 2 serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Ahora,
dentro de lo que es el mundo de la belleza, usted diría, había algo bello en esos ángeles, en esos serafines. Tenía 6 alas,